Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a entrar al primer libro de Samuel. Vamos a ir al capítulo 3 directamente, que nos trae mucha enseñanza. Y vamos a ir a veces un versículo, a veces vamos a agarrar un bloque de versículos. Y nosotros vamos a encontrar mucha enseñanza. Entremos al versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Antes que nada, nosotros tenemos que entender que el libro de Samuel comprende el primer libro, la última etapa de los jueces, o sea, es decir, con Samuel, y entra la etapa de los reyes, ¿ok? Y nosotros vemos esta narrativa. En sí, Samuel es el que unge al primer rey de Israel, ¿sí? El libro escrito por él. Nosotros vemos que entonces, al comprender la última era de los jueces, nosotros tenemos que ver qué sucedía en esos tiempos. Y Jueces capítulo 17, versículo 6, y Jueces capítulo 21, versículo 25 nos narra lo que estaba sucediendo en los tiempos de los jueces. Fíjense, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, era un caos esa cuestión. Cada quien adoraba a su manera, cada quien tenía el Dios que quería, cada quien hacía lo que se le antojaba. Si nosotros leemos el libro de los jueces, nosotros vamos a ver varias veces cómo Dios disciplina a su pueblo a causa de no buscarle, a causa de alejarse de Dios y tener otros dioses, o a causa de su indiferencia a Dios, ¿verdad? Dios les envía enemigos, ¿sí? Y ellos claman a Dios al final, y Dios les enviaba un juez para libertarlo. Pero eso es, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso era muy importante, ¿verdad? De lo que nosotros estamos hablando. Dice, la palabra escaseaba. Por eso, la palabra escaseaba. Recordemos que en aquel tiempo, pues, había profetas, ¿verdad? Había gente que Dios usaba con visiones y todo eso, y aún debido a la rebeldía del pueblo de Israel, la palabra escaseaba. El pueblo estaba alejado de la palabra de Dios. El pueblo se había olvidado de los mandamientos de Dios. El pueblo se había olvidado de lo que Moisés había dejado escrito, ¿sí? Entonces nosotros vemos un pueblo alejado de la palabra de Dios. Vamos por favor a Oseas capítulo 4, libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, por favor. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un pueblo, repito, alejado de la palabra de Dios, alejado de los escritos de Moisés. Ya estaban allí, ¿sí? Ya estaban ahí los escritos de Moisés, ya estaba ahí, tenían esa base ya para poder seguir nutriéndose y buscando a Dios y acercándose a Dios, y no lo hicieron, ¿verdad? Vemos también un liderazgo carente de espiritualidad. Vemos el liderazgo de Elí, un liderazgo carente de espiritualidad, un liderazgo carente de carácter, ¿sí? Un liderazgo que le faltó hablar con sus hijos, ponerles un alto, ser estorbo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos a un Elí que no reprendía a sus hijos, que no estorbaba a sus hijos por sus pecados, ¿sí? Que era indiferente a toda esta cuestión, que veía y no se atrevía, como muchos padres hoy en día lo hacen. Ven a sus hijos hacer algo mal y no se atreven a reprender a sus hijos. No, desde chiquitos tienes que aprender a ponerle un alto a tus hijos. Tienes que aprender a enseñarles qué sí y qué no, ¿sí? Desde niños. Y la palabra de Dios es clara: hacer un castigo en dado caso de que estén en una necedad sobre eso, ¿ok? Él no los reprendió, él no los estorbó. Él le faltó ser también un ejemplo máximo. Nosotros, por ejemplo, vemos que Elí tenía un problema, al parecer, ¿verdad? Por lo que leemos en la Escritura, de comer mucho, ¿sí? Era un hombre obeso.
Quizá no se oponía porque participaba de una de las faltas de sus hijos. Si leyéramos 1 Samuel capítulo 2, nosotros veríamos que sus hijos agarraban, ¿verdad?, de las ofrendas de Dios lo que no les correspondía. Y agarraban lo mejor y metían un garfio especial grande que tenían para agarrar tasajos de carne, ¿verdad?, y asociárselas a ellos. Eran comelones. Y nosotros vemos a Elí como un hombre obeso. Y eso nos habla de un descuido en Elí, de su espiritualidad. Nos habla de un descuido de su cuerpo. Nos habla de que eso también no era ejemplo para sus hijos. Él permitía todo eso, quizá porque le gustaba comer y también participaba de eso. Podría ser, la Biblia no nos lo dice, pero lo que sí nos dice es que era un hombre obeso, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, hermanos, que no estemos participando en un pecado con nuestros hijos, o que nosotros no estemos cometiendo algún pecado y nuestros hijos lo estén viendo. ¿Sí? Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser verdad para ellos. No estoy hablando de que seamos perfectos, obviamente como hombres que todavía están en un cuerpo de carne, vamos de repente a pecar, pero tenemos que tener la suficiente valentía de arrepentirnos, y si nuestros hijos supieron de eso, pedirles perdón y explicarles todo esto, ¿sí? Y explicarles de las consecuencias del pecado. Tenemos que verlo. No puedo participar. Bueno, ya me vieron, pues bueno, les voy a dejar que hagan lo que quieran, ¿verdad? O los voy a invitar a participar conmigo en esto, o los voy a dejar. O si ellos vienen y me dicen, papá, te vinimos a hacer esto, queremos contigo también hacerlo. Y no puedo, hermanos. No podemos. Tenemos que arrepentirnos del pecado que estamos haciendo, pero no podemos permitir que nuestros hijos se involucren. Y debemos de hablarle acerca de las consecuencias, porque eso llevará a una destrucción familiar, a una destrucción total, inclusive de descendencia, que se acabe la descendencia de esa persona. Eso es una realidad. Por ejemplo, para esto quisiera que leyéramos, para lo que les digo, 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Perdón, estaba ya. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, es decir, vino un hombre a avisar que el arca de Dios había sido, ¿verdad?, llevada por los filisteos, ¿verdad? Dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca del pacto, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años, y pesado. ¿Sí? Al parecer, no podemos tampoco ser así, pero al parecer tenía un problema con la boca, ¿verdad? Al parecer. Y esto nosotros vemos que es tremendo, hermanos. Un liderazgo que está participando continuamente en un pecado, eso va a acarrear consecuencias. Y lo digo con tristeza. La verdad que sí acarrea consecuencias. La palabra de Jehová escaseaba. ¿Cuánto escaseaba la palabra de Dios? Bastante. No había. Era raro que hubiera visiones, que hubiera palabra de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Pero hoy en día lo podemos explicar. ¿Cuánto escasea hoy la palabra de Dios en muchas iglesias? ¿Verdad? Producto de la indiferencia del pueblo que no pide y exige a sus líderes le prediquen la palabra de Dios, como sucedía en los tiempos de Samuel, ¿verdad? En los tiempos que estamos hablando. No vemos a un pueblo, no leemos a un pueblo de Israel que quisiera la palabra de Dios. Ya lo vimos, cada quien hacía lo que bien le parecía, no les interesaba. Si les daban algo de la palabra, ay, sí, ya, como algo indiferente, pues. Y no tiene que ser así, hermano. En las iglesias de Cristo no puede ser así. Nosotros tenemos que exigir, si nuestros líderes, el pastor o grupo de ancianos, no sé, de acuerdo a cómo sea el liderazgo en tu iglesia, no te están dando la palabra de Dios, no se están profundizando en la palabra de Dios, no te están hablando la verdad de la palabra de Dios, tú puedes
exigir que te den la palabra de Dios. Si estás viendo que tu pastor o los grupos de ancianos o el liderazgo no se están preparando en la palabra de Dios, exige y pide que te traigan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el alimento para tu alma. Si no te están como si estuvieras comiendo sabritas todos los días, ¿verdad? Tarde o temprano te va a venir una enfermedad, tarde o temprano te va a venir un daño espiritual. No seamos indiferentes a todo esto. Nosotros tenemos que verlo porque todo esto trae consecuencias. Seamos como el pueblo de Israel, por ejemplo, en el tiempo de Nehemías, capítulo 8, versículo 1, vamos a leerlo. Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué pidió el pueblo? Tráiganos el libro. Predíquenos la palabra, es lo que están diciendo ahí. Predíquenos la palabra, tráiganos, expónganos la palabra y explíquenos la palabra ahí. No como hoy en día que hay muchos pastores que agarran un versículo bíblico fuera del contexto y empiezan a hablar de tantas cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, con el contexto de ese texto. Y como dice alguien por ahí, un texto fuera de contexto sirve de pretexto. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver, vean al pueblo, este pueblo, todo el pueblo junto como un solo hombre. ¿Qué dijeron? Que trajesen el libro de la ley de Moisés. Ahí está, hermanos. Ahí está. Claro, Nehemías fue escrito en el tiempo cuando Israel, ¿verdad?, regresó de su exilio babilónico. Y ellos entendieron la disciplina de Dios y ahí, ¿qué hicieron? Tráiganos el libro de la ley. Queremos oír el libro de la ley. Que hubiera esa hambre, que hubiera esa sed de escuchar el libro, la Biblia, en las iglesias, que hubiera esa hambre, que se exigiera, que el pueblo exigiera a sus líderes traerles, explicarles la Biblia, explicarles la Biblia. Qué mejor manera de ir versículo a versículo o por porciones de versículos, ¿verdad? Para ir explicando la palabra de Dios hasta terminar un libro, porque así entonces vamos a conocer ¿por qué se escribió ese libro? ¿Cuál era el tema de ese libro? ¿Qué es lo que Dios trató en ese momento? ¿Qué es lo que trata para nosotros con respecto a ese libro, verdad? Tráiganos el libro. Tenemos que exigir eso, hermanos. Bueno, hay iglesias donde dice que no se le puede exigir, ¿verdad? Pero yo no veo eso. Aquí nosotros vemos que pidieron, tráiganos el libro. A diferencia de Elí, porque no leemos en los pocos versículos que conocemos de Elí, no vemos nunca que Elí hablara la palabra de Dios. No vemos a Elí enseñando la palabra de Dios. Vemos a un pueblo que escaseaba, dice la palabra. Eso quiere decir que Elí no estaba metido en la palabra. ¡Oh, qué terrible! Es un liderazgo que no está metido en la palabra de Dios. Bien lo decía el doctor Elvis Carballosa en un congreso de pastores, que le dijo: pastores, si no les gusta estudiar, dedíquense a otra cosa. Dedíquense a otra cosa. No sean pastores, renuncien a ser pastores. Dedíquense a otra cosa, porque qué terrible es un liderazgo que no está metido en la palabra de Dios. ¿Sí? Nehemías, a diferencia de Elí, sí les dio la palabra y sí estorbó al pueblo para pecar, porque si leemos el libro de Nehemías, ¿verdad?, varias veces Nehemías tuvo que entrar en acción para estorbar al pueblo en su pecado. Elí no era así. ¿Sí? Nosotros podemos tener una iglesia muerta, pero con sana doctrina. Alguien dirá: ya ven, la sana doctrina no es tan importante. No, no estoy diciendo que no sea importante, es importantísima la sana doctrina. Tanto que Pablo lo menciona y habla de los que se van al infierno. Dentro de todas las características es aquellos que se oponen a la sana doctrina. Tan importante es, así de sencillo, ¿sí? Pero puedes tener sana doctrina pero estar muerto. Es una iglesia muerta. La iglesia en Sardis, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Un liderazgo que no ame la palabra de Dios, que no dedique tiempo a la misma, será un liderazgo con escasez espiritual y traerá consecuencias. Traerá consecuencias. Hermanos, veamos tan solo. Esa iglesia será una iglesia sin visión, sin misión,
¿sí? Y hablo de visión y misión bíblica. No entenderá el por qué, solo se reunirá, solo querrá convivir entre hermanos y salsa. O sea, llego un domingo, me encierro con las cuatro paredes, oigo la predicación, bien bonito, bien chido, quizá de las nuevas predicaciones que hay motivantes hoy en día, que eso pues, no le podría yo llamar predicación, pero bueno, ¿verdad? Y ya me levanto y me voy y ya todo, y voy y disfruto con mi familia, y voy y hago mi vida, y regreso a trabajar, y no entiendo. ¿Para qué estoy aquí? Creo que algunos dicen, sí, estoy para adorar y glorificar a Dios los domingos en la iglesia. No. Sí, tengo que hacerlo todos los días, pero ¿cómo lo haces? ¿Cuál es la misión y visión de que estés aquí? Ahí está en la Biblia. Nuestra misión y visión, nuestra misión es adorar y glorificar el nombre del Señor, sí, pero también es propagar el Evangelio. Hacer todo lo que necesito para propagar el Evangelio. Hacer todo lo que esté en mí para propagar el Evangelio. A lo mejor tú no tienes tiempo por tu trabajo, por cuestiones de tus responsabilidades, que debes de apartar un tiempo que sea poquito para estar en oración, en la palabra de Dios y para hablarle al menos a alguien del Evangelio, ¿verdad? Porque tu tiempo no te lo permite. Pero también, simple y sencillamente, decía Paul Washer, y eso es muy cierto. Algunos bajan al pozo, pero hay otros que están arriba sosteniendo la cuerda para los que bajan. ¿Qué estás haciendo para que el Evangelio se propague? ¿Qué estás haciendo para que la salvación llegue a los perdidos? ¿Qué estás haciendo para promover las buenas nuevas de salvación? Cuando no hay esto, hermanos, es la muestra de que hay un carácter, de que hay una visión escasa en la iglesia, de que hay un liderazgo escaso de visión en la iglesia, que a lo mejor la visión que tiene el pastor es un reino suyo, no un reino del Señor, ¿verdad? Porque cuando hay un reino del Señor, se nota en el amor y la pasión por las almas, hermanos, simple y sencillamente, sí. Es triste ver que en ninguna de los 3 capítulos que se han visto hasta ahorita en Primera de Samuel, ¿verdad? Que debiéramos de haber visto el capítulo 1 y el capítulo 2, no lo vimos, pero en son de referencia a lo que estamos viendo el capítulo 3, es triste ver que no vemos a Elí orando o meditando en las Escrituras, que no vemos a Elí predicando la palabra. Un líder sin vida de oración es una decepción. Un líder sin vida de oración es una decepción. Ahora ves por qué escaseaba la palabra de Dios y había falla y falta de visión. Un pueblo ante un liderazgo así, un pueblo renuente ante un liderazgo así, un pueblo duro ante un liderazgo así, es caótico, hermanos. Es tremendo. Nosotros tenemos que ver eso y aprender. Escaseaba la palabra, escaseaba la visión, escaseaba la profecía, es decir, no había casi nada. Era raro ver algo así. Chispazos, nada más. Tremendo. Como hoy en día en las iglesias escasea la palabra de Dios. Lo que hay muchos son mensajes motivacionales, lo que hay muchos son mensajes de avaricia, mensajes idolátricos. Cree en ti, decreta, declara, vas a ser próspero, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, logra todo lo que quieras, y es lo que estamos escuchando en los púlpitos. Pero cuando estamos escuchando, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sirve a Cristo, pierde tu vida por el Evangelio, entrega tu vida, muere por las almas. ¿Dónde estamos escuchando? ¿Estás escuchando esos mensajes? A lo mejor sí te están predicando sana doctrina y te están predicando doctrinas fundamentales y te están fundamentando en eso, pero nunca te retan a ir, a dar tu vida por Cristo, a entregar tu vida a Cristo, a buscar la gloria eterna. Eso demuestra que hay algo que no está muy bien. ¿Sí?
Y dice la palabra de Dios que el joven, ¿verdad? El joven Samuel, esta palabra joven, esta misma palabra hebrea se utiliza en 1 Samuel 17:58 con David y en el Salmo 119:9. Josefo, el historiador, dice, claro, que Josefo no vivió en el tiempo de Samuel. Josefo vivió, quizá conoció al Señor Jesucristo, muy probablemente sí. Bueno, sí lo conoció porque lo escribe en su libro, ¿verdad? Perdón, corrijo. Josefo, el historiador, habla que Samuel tendría unos 12 años cuando esto sucedió. ¿Sí? Cuando esto sucedió. O sea, Samuel no era un niñito cuando estaba en el ahí acostado junto al arca y la lámpara. Ok, Samuel no era un niñito, Samuel ya era un adolescente, tenía quizá 12 años o un poco más, ¿sí? Y ahora pasamos a los versículos 2 y 3. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Miren, hermanos, sé que Elí ya era, como dice aquí la palabra, era una persona ya de edad. Sus ojos empezaban a oscurecer. No quiere decir que ya no veía, sino ya su visión ya escaseaba, ¿verdad? Su vista, pero podía ver todavía. Pero aquí podemos ver algo. La diferencia es en dónde estás. ¿Dónde estaba descansando Samuel? Samuel estaba descansando junto al arca del pacto y a la lámpara, ¿verdad? Junto a las promesas de Dios y a la lámpara. ¿Qué dice el Salmo? ¿Verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Podríamos hablar y hacer un símil que Samuel estaba descansando en las promesas de Dios y en su palabra. Que Samuel estaba descansando en la presencia de Dios y su palabra. Sin embargo, Elí, ¿dónde estaba? Acostado en su aposento. Acostado en su aposento. La vejez de Elí lo estaba dejando ciego. En un sentido espiritual, el dejar pasar tiempo en el pecado te va a ir quitando la visión. Te va a ir desgastando. Te va a ir, ¿cómo podemos decir? Dejándote ciego hasta que te quedes sin visión alguna. Desgraciadamente, por eso hoy en día hay muchas iglesias sin visión, ¿verdad? Sin visión. Hay iglesias que no salen de sus cuatro paredes como iglesia, ¿sí? A ir a predicar. Yo no estoy diciendo que los domingos cambiemos de lugar para reunirnos, que a veces lo hacen para hacer eventos de convivio entre la iglesia. Lo pueden hacer, pero no lo pueden hacer para evangelizar, ¿verdad? Para salir a evangelizar no se puede, porque eso no. Solo se puede hacer cuando vamos a convivir como iglesia. Caray, o sea, no me entra en la cabeza. ¿Sí? Pero podemos hacerlo otro día, a lo mejor, en un puente. Pero elegimos los puentes para otra vez salir y hacer convivios entre iglesias. O salir y ir a un congreso cristiano. O salir y ir a un retiro cristiano. ¿Y las almas? Solo estoy trague y trague y trague como Elí. Y estoy poniendo todo beso, gordo. Como Totol. Ahí va. Gordo. No, pero estoy nada más, come. Estoy poniéndome obeso y me estoy enfermando. Porque no estoy teniendo visión ni misión. Porque como iglesia no estoy entendiendo mi llamamiento. La iglesia, el llamado a la iglesia es salgan y prediquen el evangelio. Sí, reúnete los domingos, sí, no hay que faltar. Yo soy 100% creyente de eso. Pero también soy 100% creyente que la iglesia tiene que salir a hablar y predicar las buenas nuevas. Ya no hay campañas evangelísticas, son escasas, muy escasas. Ya no casi vemos ministerios evangelísticos. Antes las iglesias en sana doctrina teníamos evangelistas. Gente que tenía ese don de predicar el evangelio y anunciarlo, se paraban, hacíamos eventos. Y hoy en día escasea.
¿Te estás fijando lo que Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, nos está diciendo? Como iglesia estamos en un pecado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y arrepentirnos y ver todo eso para que podamos ver realmente, hermanos. Dice un canto por ahí, ¿verdad?, de años atrás, que dice: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. La verdad, hermano, o sea, voltea tan solo a ver allá afuera. No le pido perdón al Señor porque no estoy haciendo lo que debo hacer. Aunque por su gracia estoy predicando el Evangelio en las calles, aunque por su gracia estoy dando estos estudios, aunque por su gracia estoy apoyando en diversas cosas, no basta. No estoy dando todo lo que debería de dar. Y hay tanta necesidad allá afuera. Hay gente día a día yéndose al infierno, tan solo en nuestro país, México. Y lo digo porque este video se oye en varias partes. Hay una cantidad de muertes diarias, producto de la violencia que hay en México. Y la iglesia encerrada en 4 paredes. Y cuando sale, no sale a predicar, sale a convivir, sale a disfrutar, sale a vivir su vida. Eso nos muestra que hay una escasez de vida espiritual, que hay enfermedad espiritual. No hay de otra, hermanos. Si a ti no te importa, si tú no estás viendo la necesidad, y Señor, ¿en qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieren? ¿Cómo yo puedo ayudar en esto? ¿Cómo yo puedo? Si tú no tienes eso, es que algo está mal. Hay una enfermedad en ti. Tu vida espiritual está enferma. Esa es la realidad. O hay un pecado, o la luz no ha encendido en tu vida. Primera de Samuel, vamos a los versículos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 10. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Me voy a detener aquí porque esto no lo había puesto en el estudio. Este versículo: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermanos, ¿cuántos años dijimos que tenía ya Samuel? A lo mejor cuando menos 12. 12 años en que Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. ¿Quién era su instructor espiritual? Elí, el sumo sacerdote. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuánto hoy en día hay gente en las iglesias que no conoce a su Dios? Que dice conocerlo, pero no lo conoce. Veía yo ayer precisamente un video que subí hace años con el doctor R.C. Sproul, cuando le hacen una pregunta. Alguien del auditorio le hace una pregunta, ¿verdad?, por escrito, porque están en una conferencia en la sección de preguntas y respuestas, y alguien le pregunta si Dios es grande en misericordia y en amor, ¿por qué se excedió en el castigo a Adán y a Eva? Y R.C. Sproul se enoja y dice: la iglesia no conoce a su Dios, porque en primer lugar lo que Dios pudo haber hecho ahí es haber agarrado a Adán y a Eva lanzados al lago de fuego.
Dios actuó con tanta misericordia para con nosotros, no nos dio el castigo que merecíamos. Y no solo eso, sino que dio la forma de la salvación. Vemos la misericordia, pero ese es el desconocimiento de Dios. Y hoy en día vemos a una iglesia que desconoce a su Dios, que desconoce la santidad de Dios, la justicia de Dios, la bondad, la gracia. Desconocen tanto a su Dios, viven en una fantasía, se guían por sus sentimientos y no por la palabra de Dios. Y eso es desconocer a Dios y a su palabra. Y aquí es lo que le sucedía a Samuel. Hoy hay muchos Samueles en las iglesias que no conocen a su Dios y que no conocen la palabra de Dios y se dejan guiar por tanta tontería. Es lo que está pasando, producto de un liderazgo carente de la palabra, producto de un liderazgo carente de vida espiritual. Y podríamos decir carente de vida espiritual y carente de la palabra. Es un caos, hermano. Aunque también es un caos no ser carente de la palabra, pero ser carente espiritualmente. Es un caos también. Samuel es algo increíble, hermanos. 12 años y no había conocido aún a Jehová. 12 años. Eso quiere decir que ya llevaba viviendo con Elí, quizá si lo destetó a los 6 o a los 8 años, cuando menos 4 años, cuando menos 4 años. Si a los 6, entonces serían cuando menos 6 años, cuando menos, de estar viviendo con Elí. Y Samuel no conocía aún a Jehová, ni la palabra de Jehová. Ahí está la realidad. Y hoy en día sí está sucediendo con muchas iglesias. Tú analizas, hay muchas iglesias grandes y todos los que están ahí desconocen la palabra de Dios. ¿De qué sirve iglesias de 500, 1000, 5000, 60,000, 100,000 gentes? ¿De qué sirve si no conocen la palabra de Jehová? Si no conocen a su Dios, si no conocen la palabra de Jehová. Si están adorando a otro Dios porque no conocen al Dios verdadero y por lo tanto están adorando a otro Dios. Están adorando a Mamón, al Dios de las riquezas griegas. ¿Verdad? Qué triste es esto. Pero prosigo. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esta fue la primera experiencia de Samuel con la palabra de Dios. Lo extraño que era escuchar la palabra de Dios, que Samuel no la identificó, que Samuel no conoció que Dios le estaba hablando. A Samuel no se le había hablado de esto, como ya lo dije. Y Elí no discernió hasta la tercera vez que era Dios quien quería hablar con Samuel. Vemos otra vez la carencia espiritual de Elí. ¿Cuántos líderes hoy en día no hay así? Que no entienden que Dios está llamando a alguien y no entienden que Dios le está llamando a esa persona. Volvemos a lo mismo, un liderazgo carente de visión, carente de vida espiritual, carente de ver el llamado de Dios hacia una persona, ¿verdad? Una iglesia carente de esto también, porque al final la iglesia tiene que decir: una iglesia carente de esto es terrible. Vemos la mediocridad de la vida espiritual de Israel, vemos la mediocridad de su liderazgo. Vemos asimismo la perseverancia de Dios al llamar a Samuel. Y bueno, Samuel no entiende, ya después le voy a hablar. No, Dios le habló 4 veces a Samuel. 4 veces, ¿verdad? Para su llamado, le llamó hasta que Samuel respondió como debería de haber respondido. ¿Sí? Me recuerda a Jonás en cierto sentido.
aunque uno por desconocimiento y otro por terquedad, ¿verdad? Pero Dios insistió en ambos. Dios insistió en ambos. Samuel por desconocimiento, Dios estuvo insistiendo. Jonás, por la terquedad de Jonás, Dios estuvo insistiendo. Al final, cuando Dios llama, de verdad que hay un llamado de Dios, se va a cumplir ese llamado. Indudablemente, aún a pesar de la mediocridad de la vida espiritual, del liderazgo o de la iglesia, Dios va a cumplir su propósito, Dios va a cumplir su plan, y lo vemos aquí. Dios va a perseverar, claro, siempre y cuando esa persona esté en el lugar que tiene que estar, en la presencia de Dios, es decir, en estar estudiando la palabra y en una vida de oración y obediencia hacia el Señor, ¿verdad? Así nosotros podemos ver que a veces el llamado del Señor produce una acción instantánea, ¿verdad? A veces Dios, como en el caso de los discípulos, ven y sígueme, y lo empezaron a seguir, ¿sí? Y otras veces el llamado es insistente, ¿verdad? Otras veces Dios obra de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reconocerlo. Uno produce reacción instantánea, en otros no, pero esto queda en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. No porque a Dios le falte poder, no porque Dios no pueda con nuestras cuestiones, ¿verdad? Sino con nuestro libre albedrío, que algunos dicen por ahí, ¿verdad? No, esto queda en la soberanía de Dios, porque al final, cuando Dios decide que tienes que obedecer, obedeces. Asimismo, vemos, a pesar de la escasez de conocimiento de Samuel, nosotros vemos que Samuel era obediente. Por eso digo, y siempre presto, siempre. Samuel, aun viendo la corrupción que había en el sacerdocio, se mantuvo fiel a Dios, tomando el lado fiel de Elí y desechando su lado negativo. Tenemos que ser fiel en la parte que Dios nos pone, ¿verdad? Ser fiel, hermano, en lo que Dios nos ha puesto, ser fieles ahí hasta que Dios decida en su momento, si hay un llamado, sacarnos a la luz, pero tenemos que ser fiel. Dice la palabra que la lámpara estaba aún prendida cuando Dios empezó a llamar a Samuel, y en los llamados de Moisés, en los llamados de Samuel, perdón, la lámpara estaba aún prendida. Esto significa que aún no amanecía, porque amaneciendo la lámpara era apagada. Entonces, en el transcurso de la madrugada, antes del amanecer, Dios llamó a Samuel. Dios llamó a Samuel. En medio de la oscuridad, la palabra de Dios se oyó. En medio de la oscuridad, luz resplandeció. En medio de la oscuridad y de la ignorancia, la luz de la palabra de Dios y de su conocimiento empezó a surgir. Y eso es lo que nos habla esto aquí. Todo avivamiento empieza con la palabra de Dios. Todo verdadero avivamiento empieza con la palabra de Dios. Dios hablando. Eso es muy importante. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 2, nosotros encontramos: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. He oído tu palabra. Produjo un temor. Eso lleva a un avivamiento. Eso lleva a un conocimiento de la palabra de Dios. Y eso lleva a una misericordia de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y eso es cuando en verdad estamos oyendo la palabra de Dios. Tiene que poner un temor delante de Dios. ¿Un temor en qué sentido? En uno, si está uno en pecado, un temor de no fallarle a Dios, pero también un temor de ver todas esas almas que se están yendo al infierno, hermano. Y ahí debe haber un temor, una sensibilidad. Jonathan Edwards, en el gran incendio de Chicago, afuera de la ciudad, de la Daría, y miles murieron. Jonathan Edwards lloraba delante de Dios pidiéndole perdón a Dios porque no había hablado la palabra, evangelizado como tenía que hacerlo en esa ciudad.
¿Cómo estamos reaccionando ante todas las muertes que hay en nuestro país por violencia? Ante toda la drogadicción de nuestros jóvenes, ante todo lo que está sucediendo, todo que está provocando en nosotros. ¿Indiferencia? Bueno, mientras no me toque a mí, yo tranquilo. Te voy a dar esta palabra de Mardoqueo a la reina Esther: no creas que escaparás tú y tu familia si sigues con esa actitud, porque al final tu indiferencia, no creas que Dios no va a castigar tu indiferencia. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, haz conocer tu palabra, haz conocer a tu iglesia la palabra. Esa debe ser nuestra oración. Y haz conocer a los perdidos tu palabra, Señor. Cuando haya un deseo ardiente en nosotros por esto, por la palabra de Dios, por el temor de Dios, por el deseo de un avivamiento, por el deseo de un conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, en la iglesia y en los perdidos, ¡wow! ¡Wow! Va a haber algo tremendo de Dios, hermanos. La palabra, aun cuando la palabra faltaba en ese tiempo, Dios seguía estando en el mismo lugar. ¿Dónde Dios le habló a Samuel? Desde el arca del pacto. ¿Dónde Dios hablaba con Moisés? Cuando ya estaba el arca del pacto, desde el arca del pacto. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había falta de palabra de Dios? Por el descuido espiritual del liderazgo. El pecado, hermanos. Un liderazgo carente de esto. Miren, vamos a 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Samuel buscó a Dios y Dios ya no le respondió, debido al pecado de Saúl y a su falta de arrepentimiento, ¿verdad? Llegó el momento en que Dios ya no. Por eso dice el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y vuélvase al Señor, el cual es amplio en perdonar. Así de sencillo. Alguien dirá: pero dice al impío, no al creyente. ¿Y cómo sabes que tú eres un creyente verdadero? Si estás mostrando una indiferencia hacia los perdidos. ¿Acaso el amor de Dios no nos lleva al sacrificio? ¿Acaso el amor de Dios no llevó al sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Acaso el amor de Dios no llevó a los apóstoles a dar su vida por las almas? ¿Acaso el amor de Dios no ha llevado a la iglesia en todos los años a una pasión, a una costa de sus vidas, sufrimientos, torturas, agonías, escasez por los perdidos? Y entonces, ¿cómo sabes que tienes el amor de Dios si eres tan indiferente? Vamos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por la obra del Señor? Amós capítulo, libro del profeta Amós capítulo 8, versículo 12. Libro del profeta Amós capítulo 8, versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Ahí está, hermanos. Ahí está. Vamos. Padre de familia, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Le estás enseñando una pasión por la palabra de Dios, una pasión por la oración, una pasión por las almas. ¿Lo están viendo en ti? ¿O les estás enseñando a ir los domingos, escuchar, pararte, irte y vivir la vida y disfrutarla? ¿Qué le estás enseñando?
Decía un pastor africano, ahorita se me olvidó, tiene un nombre raro, pero es un pastor de sana doctrina. Si tú has logrado tener hijos que sobresalen en el lado profesional, excelentes médicos, ingenieros y todo, pero que no sirven al Señor, has fracasado como padre. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Primera de Samuel, vamos a los versículos 10 al 18. 3, 10 al 18. Primera de Samuel, continuamos, capítulos 3, versículos 10 al 18. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Miren, amigos, no lo tenía esto en el estudio, ahorita leyendo me vino, pero Santiago, en la epístola de Santiago, claramente dice, capítulo 3, versículo 1, si mal no recuerdo, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. Muy importante, hermanos. Muy importante. Dios estaba hablando, le habla a Elí, le habla a Samuel y le da un llamado a Samuel. Y el primer mensaje, se oye otra vez la palabra de Dios. Se oye otra vez el ruido de la palabra de Dios, ¿verdad? Se oye, ¡wow! Y cualquiera esperara que después de una escasez de la palabra de Dios se oyera, como muchos hoy dicen, el amor de Dios. Predica del amor, no hables de juicio, no, la gente se espanta, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha habido gente que me ha llegado cuando estoy predicando, o de otras maneras que me oyen predicar y eso, me dicen: no prediques del infierno, no prediques del juicio, no prediques sobre el pecado, eso espanta a la gente, eso es religiosidad. Aquí vemos nosotros, Samuel, el primer mensaje. ¡Pum! Se vuelve a oír la palabra de Dios y lo primero que se oye es juicio. Dios le habla a un jovencito, a un adolescente. Le habla y el primer mensaje que le da, la primer profecía, la primer palabra que se oye de Dios después de tiempo es juicio. No le dice: Samuel, yo te voy a utilizar grandemente, Samuel, vas a ser de bendición. No, lo primero que te oye es juicio. Y es que así tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo la gente va a entender que el evangelio es buenas noticias si no entiende que hay malas noticias? Si no sabe que hay malas noticias. Es como alguien que le dicen: oye, mira, yo te voy a librar de la justicia y te voy a librar de esto. Un abogado que le viene: mira, yo te voy a librar de que te metan en la cárcel. Y está loco, ¿de qué me habla? Porque no está enterado de que hay una orden judicial contra él. Y si el otro no le habla de que hay una orden judicial contra él, el abogado, entonces, ¿de qué le sirve todo eso? No va a entender todo eso. Ah, sí, muchas gracias. Ah, sí, chido. Sí, dame tu teléfono, gracias, Dios nos muestra aquí, se oye la palabra de Dios después de tanta escasez, después de un desierto, se oye la palabra de Dios y la palabra de Dios es juicio. Y vemos a Samuel también aquí diciendo: habla, porque tu siervo oye. ¿Qué tan dispuestos están nuestros oídos a oír la palabra de Dios? Tenemos que disponer nuestros oídos a oír la palabra de Dios, pero no solo decir: sí, yo la oigo, no. Esa cuestión es con una actitud de humildad,
y de deseo de obedecer esa palabra. No nada más decir sí, yo oigo, pues sí, todos oímos, pero no es ese oír, es el prestar atención, el analizar lo que Dios te va a hablar a través de su palabra y el ponerla en acción, el tener ese deseo. ¿En verdad quieres oír la palabra de Dios o solo quieres ser como Acab? Ahí hay otra parte importante, ¿verdad? Acab. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Acab? ¿Por qué digo esto de Acab? ¿Se acuerdan cuando fue el profeta Micaías? ¿Verdad? Que el rey lo trajo, porque el rey Josafat, ¿verdad? Había pedido a Acab si no había un profeta de Dios allí. ¿Por qué? Porque había multitud de profetas, pero Josafat era un rey espiritual y discernía que esos cuates eran más falsos que un billete de 50,000 pesos. ¿Sí? Entonces, Josafat dijo, ¿no hay un profeta de Jehová aquí? Ay, acá sí hay uno, dice, pero siempre me profetizan mal. Pero bueno, tráiganlo. Y entonces viene, ¿verdad? Micaías, y Micaías le da una palabra, me imagino a Micaías, por la sequedad de mi garganta, hermanos. Me imagino a Micaías, su rostro cuando estuvo dando el primer mensaje simbolizaba un sarcasmo, que Acab se dio cuenta, ¿verdad? No, sí, ve y vas a destruirlo. Oh, sí, rey, mira, lo vas a hacer cachitos, ¿verdad? A tus enemigos. Y Acab le dice, te conjuro por Dios, casi, ¿verdad? Que me digas la verdad. ¿Hasta cuántas veces te voy a decir que me hables con la verdad? Y entonces Micaías le da la verdad, le da la palabra que Dios le había dado. ¿Y qué dice acá? ¿Ya ves? Siempre me profetiza mal este cuate. Pues ¿cómo le iba a profetizar bien si Acab era un perverso, idólatra, asesino? Era tremendo Acab. Y tenía su esposa, una mujer perversa totalmente. Entonces, ¿cómo quería Acab que le viniera una palabra buena de Dios? ¿Verdad? Pero bueno, vemos ahí a Micaías dándole. ¿Realmente quería Acab escuchar la verdad? No. Acab quería decir, quiero conocer la verdad, pero siempre y cuando la verdad me hable bonito. Siempre y cuando la verdad sea a mi gusto y a mi agrado y sea para bendición mía. ¿Por qué crees que hay tantas iglesias cristianas que están creciendo enormemente? Muchas porque hoy tan solo oye el mensaje que les están dando y es lo que quiere escuchar la gente. Como acá, es lo que quieren escuchar. Esa es la realidad. ¿Tú quieres tener una iglesia grande? Predícales lo que quieren escuchar. Predícales que Dios los ama, que Dios los cuida, que Dios los va a prosperar, que van a ser de bendición, que van a lograr lo que ellos quieran, que no hay ningún problema, que Dios apapacha el pecado, ¿verdad? Y todos esos detalles que son en las mega iglesias que conocemos, en iglesias que crecen rápidamente, lo que les están predicando. Pero el crecimiento no simboliza que Dios está ahí. El crecimiento no simboliza que es la voluntad de Dios, que están cumpliendo la voluntad de Dios. Eso no. ¿Cuánta gente hay que te digo que me hables la verdad? Háblame, por favor. Mira, quiero oír la verdad. Le dicen la verdad y la rechazan. Ese es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano no quiere la verdad, mucho menos la verdad de Dios. ¿Ok? Los líderes judíos le exigieron a Cristo que dijera la verdad, ¿verdad? Hasta lo conjuró el sumo sacerdote, ¿verdad? Dijo que me digas si eres realmente el Cristo. Y el Señor les dice la verdad y lo crucificaron. Ahí está la realidad. Aunque Elí en este sentido fue diferente, fíjense. Algo destacado de Elí, en un lado bueno y un lado malo, vamos a hablarlo, ¿verdad? Un lado bueno es que Elí sí le pidió a Samuel que le dijera la verdad. La escuchó y la aceptó y cayó. Por ese lado, no fue alguien que dijera, no, a ver, ¿qué rayos? Eso no fue palabra de Samuel, no, eso no fue palabra de Dios, Samuel. Eso no es cierto, eso no. Elí la escuchó
y la cayó. La pidió, la escuchó y la aceptó. ¿Verdad? Producto de que ya había recibido Elí en el capítulo 2, también de un varón de Dios que no sabemos su nombre, había recibido la sentencia que Dios ya le había dado. Pero aquí vemos también otra reacción extraña de Elí, que nos debe de extrañar de Elí, sobre todo en un sumo sacerdote, que no hace nada digno de un arrepentimiento. Imagínate, Dios te habla y te dice que tu descendencia va a morir, y tú también, que va a destruir, va a raer, ¿verdad? Que lo va a destruir, y la que lograre quedar, la que vaya a quedar va a ser una lacra en la sociedad. ¿Sí? Y solo si dices sí, hágase la voluntad de Dios. Parece algo muy espiritual. Hágase la voluntad de Dios. Pero cuando ese dicho no va acompañado por un lloro y un quebrantamiento, cuando hay juicio, cuando hay pecado, no es nada espiritual. No es nada espiritual. Creo que ante un mensaje así, la reacción de un verdadero hombre de Dios, de un santo, es caer de rodillas, tirado al piso, clamando a Dios por misericordia, sobre todo sabiendo que no solo él, sino su descendencia también va a ser destruida. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de David. David cometió pecados horrendos. David, ocio, lujuria, adulterio, asesinato, 4 pecados en la misma acción, ¿verdad? Pero cuando fue descubierto su pecado por el profeta Natán, que vino y lo confrontó, David cayó de rodillas y entendió la maldad de su pecado y lloró delante de Dios. Y cuando Dios le dio la sentencia de que el niño iba a morir y el niño enfermó, David cayó de rodillas clamando, llorando a Dios, ni siquiera quiso comer. Dios, vemos la actitud de un hombre, la diferencia entre Elí, la reacción de Elí y la reacción de David ante su pecado, ante la sentencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Uno, sí, hágase la voluntad del Señor. Y el otro, entendiendo que sí no podía, pero clamó con todo su ser y se derramó ante el Señor y se humilló delante de Él y clamó por misericordia ante todo eso. Hay otros casos en la Biblia de gente que hizo así y se humilló delante de Dios y lloró y clamó y Dios cambió las cosas. En otros no hubo cambio, pero al menos tiene que haber esa actitud, hermanos. Vemos entonces un problema espiritual en la vida de Elí y un problema espiritual en la vida de muchos que aunque están oyendo de los juicios de Dios, de que Dios castiga el pecado, de que Dios disciplina duramente a los creyentes, tanto que el escritor de Hebreos dice, dura cosa es caer en manos del Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces nosotros vemos y hágase la voluntad del Señor. Sí, pequeño, ¿qué le voy a hacer? Ya, hágase la voluntad del Señor. No, hermanos, ese no es un arrepentimiento. No es un simbolismo de que algo está mal en nuestra vida espiritual. Algo está mal. Y así mismo en estos versículos vemos que Samuel se encuentra en una encrucijada. Por un lado, obedecer a Dios y serle fiel, y por otro lado, darle ese mensaje duro a su líder espiritual y a su guía. Tanto que tuvo miedo, dice la palabra de Dios, tuvo miedo de descubrir el mensaje, fruto de su corta edad. Si podemos poner algo, aunque no tanto porque lo vemos en el caso de Josías, otra cosa, ¿verdad? Pero podríamos poner fruto porque cada joven es diferente, los caracteres y todo, pero a lo mejor producto de su corta edad le llevó a tener un miedo y a decir, se lo diré, no se lo diré, se lo diré, no se lo diré. Pero nosotros vemos que Elí sabía que Dios le había hablado. Y entonces Elí llama a Samuel de forma tierna y le dice, hijo mío. Como Juan el Bautista, hijitos míos. Elí ya sabía que no era agradable el mensaje
Elí lo sabía. En 1 Samuel capítulo 2, 27 al 36, el profeta que ya hablé, perdón, le había dado un mensaje muy duro. Y lo sabía Elí. Y sabía que ahora Dios estaba hablando nuevamente. Y sabía que algo no estaba bien. Lo sabía. Elí sabía que la noticia era dura. Por eso juramenta Samuel. Y todavía le dice: así te haga Dios y te añada si no me das el mensaje real. ¿Qué más noticias? ¡Qué sabiduría o discernimiento! No, ¿qué más noticias podía esperar Elí cuando sabía que su vida no andaba correcta ni la de sus hijos delante de Dios? Cuando sabía que a pesar de que había oído el mensaje del varón de Dios, no hizo nada. Otra vez vemos, no sabemos cuánto tiempo pasó entre el mensaje del varón de Dios y el mensaje a Samuel. No sabemos si ocurrió 1 año, 2 años o más, pero Elí otra vez no tuvo una reacción ante eso, ¿verdad? Cuando sabes que conociendo el camino de Dios no estorbaste a tus hijos. Recordemos que hay un punto donde ya no hay marcha atrás. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vamos a leerlos, hermanos. Sé que ya llevo casi 1 hora y de repente me llevo Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí está, hermanos. Ahí está lo que les estoy diciendo. Y, ojo, estamos hablando aquí en el tiempo de Samuel, ley de Moisés. Hoy estamos en algunos denominan la dispensación de la gracia. Yo más bien coincido con otros teólogos que dicen la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Porque la gracia siempre ha existido desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Nadie se ha salvado por obras. Jamás nadie se ha salvado por obras. Jamás. No ha habido un solo santo salvado por sus obras. Todos han sido salvados por gracia. Noé, Hebreos, Génesis capítulo 6, versículo 6 creo que dice: mas Noé halló gracia delante de Dios. Ahí está, gracia. Siempre la salvación es por gracia. Peor castigo es, hermanos, afrentar la gracia, afrentar el sacrificio de Cristo. Cuidado, cuidado. Entonces nosotros vemos que al hacer eso, entonces Samuel toma la actitud correcta de no encubrir nada del mensaje. Ahí vemos entonces a Samuel como un verdadero profeta de Dios, un verdadero hombre de Dios. ¿Ok? No oculto nada, doy el mensaje tal y cual me lo dio el Señor. Dice la palabra, sin encubrir nada. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ya me fui mucho tiempo, no esperaba que esta enseñanza se fuera a ir tanto. 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ese mismo mensaje lo encontramos también en Efesios 6, capítulo 6, versículo 6, y en 1 Tesalonicenses 2:4. El verdadero hombre de Dios no busca ocultar la palabra de Dios, busca dar todo el consejo de la palabra de Dios. No busca disminuirlo, no busca, bueno, es que esto va a ocasionar que la gente se enoje, mejor esto lo quito. Y es que esto puede traer debates, esto lo voy a quitar. Y esto no lo voy a poner porque puede causar confusión y no lo voy a dar. No, hermanos.
No, un verdadero hombre de Dios, un verdadero predicador, un verdadero ministro de Dios, no oculta el mensaje de Dios, lo da tal cual es, sin importar las consecuencias. Ahí sí vemos la naturaleza de un verdadero profeta de Dios, de un verdadero hombre de Dios, da la palabra de Dios sin encubrir nada. El ministro de Dios no debe encubrir, sino dar todo el mensaje, por difícil y peligroso que sea el tema. En Hechos 20, 27, ahí vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo que no ha encubrido nada, que les ha dado todo el consejo de la palabra de Dios. Primera de Samuel 3:19, seguimos al siguiente versículo, ya llevo 1 hora y pico. Perdónenme, hermanos, si me los llevé más, pero... Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando Dios está contigo y vas creciendo en tu vida espiritual, Dios no va a dejar caer ninguna de las palabras, o sea, de las promesas que Dios ha dado en su palabra, ¿verdad? Es de esas promesas no va a caer ninguna. Cuando tú estás en una vida espiritual, Dios no va a dejar que su palabra sea predicada en vano, ¿ok? Siervo de Dios, si tú en verdad estás en una vida espiritual, en una vida de oración, de obediencia, de entrega de la palabra, si no ves respuesta al momento del pueblo, si no ves respuesta al momento de los impíos, de los no convertidos, espera, la promesa de Dios se va a cumplir y Dios va a salvar gente, Dios va a hacer cosas maravillosas, pero tenemos que estar anclados en la palabra de Dios. Aquí con Samuel se refiere a la profecía y visiones que Dios le daba a Samuel, ¿verdad? No dejó caer ninguna de sus palabras. O sea, las palabras que Dios puso como profecía y visión en la vida de Samuel, no cayó ninguna de ellas. Todo lo que Dios le daba, Dios lo respaldaba, ¿verdad? Porque eso eran aquellos tiempos. Hoy en día tenemos la revelación completa. Por lo tanto, es lo que comento, ninguna de las promesas de Dios, ninguna cosa de la palabra ya escrita de Dios va a caer, todas van a ser, pero hermanos, tiene que ir acompañada de esa vida espiritual. Si un ministro está predicando correctamente la palabra de Dios, pero su vida espiritual no es correcta, como Elí, de nada sirve. ¿Quieres que las promesas de Dios se cumplan? Crece en tu vida espiritual. Si hay un pecado, confiésalo, arrepiéntete y apártate de él y busca al Señor con todo tu corazón. Clama al Señor por misericordia para que esas promesas cobren vida. Porque no puede haber vida donde hay muerte, porque no puede haber luz donde hay tinieblas, porque la luz disipa las tinieblas. Crece en tu vida espiritual, hermano. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Ahí está. Una vida que está afianzada en la palabra de Dios no se va a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, hermano. Veo a mis hermanos que hay una parte que se dejan llevar por nuevas doctrinas. ¡Ay, que cayó polvo de oro! Y mira el polvo de oro. ¿Y dónde dice la palabra de Dios de polvo? No, es que son las nuevas cosas. Las nuevas cosas, no hay nuevas cosas. La revelación completa ya está en la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que es la antorcha, la palabra profética más segura, la antorcha para nuestra vida. Y ahí está diciéndolo, para que ya no sean niños fluctuantes, que van de aquí para allá y de allá para acá, y así los lleva la marea. ¿Y para qué? ¿Y qué pasa cuando hay alguien que se está dejando llevar por la marea y todo eso? Pueden callar y su ruina va a ser muy grande. En Hebreos 10:23, el escritor de Hebreos le habla a la gente que ya debieran de ser maestros y siguen siendo niños que necesitan la lechita. Dejemos eso, hermanos, ya dejemos de ser enanos espirituales. Perdón, ese es Hebreos 5:12. Ya dejemos de ser enanos espirituales. Vamos a Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar. Otra vez está hablando de ese detalle. Voy de aquí, voy para allá. ¿Hay algo nuevo? Vámonos por aquí. ¿Hay algo nuevo? Vámonos para allá. ¿Hay algo nuevo? Oye, pero eso ¿dónde está en la escritura? ¿Quién sabe? Pero mira,
Dios te mueve y te hace sentir bien chido. Y, no, Dios no es Dios. El Espíritu Santo no va a ir en contra de su palabra revelada. Así que, hermanos, discúlpame, no es Dios. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. No nos manda a crecer en visiones y revelaciones. Nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo lograr eso? A través de un estudio de la palabra de Dios, de una vida de oración y obediencia. Así que aquí en 1 Samuel capítulo 3 encontramos algo y podríamos denominar este capítulo ¿cómo va tu vida espiritual? ¿Crecimiento y dedicación o descuido y caída? ¿Cómo va tu vida espiritual, hermano? ¿En qué sentido va? ¿En cuál de los dos estás? ¿En un crecimiento y dedicación o en un descuido y caída? 1 Samuel capítulo 3 versículo 20, vamos al último versículo. Y todo Israel, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dan era la ciudad más importante del norte de Israel y Berseba, situada en el extremo sur de Israel, significaba que Samuel ya era conocido por todo Israel. Samuel, entre el versículo 19 y 20 pasó algún tiempo, ¿verdad? Entonces la gente empezó a conocer que Dios hablaba a través de Samuel. Y el mismo pueblo empezó a reconocer a Samuel como profeta de Dios. Una vez más, hermanos, encontramos aquí en la palabra de Dios que el pueblo tiene que dar su reconocimiento también. En algunas iglesias los líderes eligen a quienes van a ser sus representantes y no les toman en cuenta a la iglesia, pero vemos aquí cómo el pueblo reconoció. Y también nosotros vemos en Hechos cuando Pedro, ¿verdad?, tienen este problema del mantenimiento de las viudas y cómo Pedro dice, escojan entre ustedes. ¿A quién le dice? A la iglesia. Escojan. Escoger es elegir. La iglesia elige. El liderazgo da su aval y entonces se le da el ministerio a esa persona. Ese es el deber ser escritural, ¿verdad? Versículo 21, ya acabamos. Versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Un hombre joven en este caso se levantó siendo fiel a Dios y su palabra. Y Dios volvió a manifestarse. Regresaron las visiones, regresaron las profecías y sobre todo la presencia de Dios. Cuando escaseaba la palabra, Dios en su grande misericordia levanta a hombres fieles y valientes, ¿verdad? Y retumba en nuestros oídos esa palabra de Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. La prosperidad espiritual, la prosperidad del ministerio, la prosperidad, no hablo de cuestiones monetarias, hablo de espiritualidad, es basado en cuánto estás apegado a la palabra de Dios. En la historia de la iglesia vemos esto también en hombres de Dios, ¿verdad? Whitefield se apegó a la palabra, predicó la palabra, oraba, era un hombre de oración y de apego a la palabra de Dios. Y Dios lo utilizó para librar a Inglaterra de caer en la misma situación de decadencia e inmoralidad que Francia, ¿sí? Dios levantó hombres como Spurgeon cuando también las iglesias escaseaban, ¿verdad? Su número de miembros estaban disminuyendo. Dios levantó un hombre como Spurgeon. También Dios posteriormente levanta un hombre como Martin John Jones. También cuando las iglesias empezaban a vaciarse, Dios levanta un hombre como Martin John Jones, ¿sí? Pero podemos encontrar en los reformadores que algunos no tuvieron grandes iglesias, pero su ministerio fue de impacto. Inclusive algunos ni iglesia tuvieron, pero su ministerio fue de impacto. ¿Qué tipo de persona espiritual quieres ser o vas a ser? ¿Qué tipo? ¿Como Elí o como Samuel? Repito, ¿cómo quieres o qué vas a elegir en tu vida espiritual? ¿Crecimiento y dedicación o descuido y caída? ¿Qué vas a elegir?
Este estudio nos debe de llevar a eso. ¿Qué quiero en mi vida espiritual? ¿Crecimiento, dedicación o descuido y caída? No hay de otra manera, no hay punto medio. En la palabra de Dios no hay puntos medios, hermanos. Está el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino ancho y el camino angosto. No hay puntos medios. O crecimiento y dedicación o descuido y caída. ¿Por cuál camino estás transitando? ¿Por cuál vida espiritual estás transitando? ¿Hacia dónde te está llevando todo esto? ¿Cómo está tu dedicación a la palabra de Dios? A la vida en la palabra de Dios. Medítalo. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario, contáctame aquí o pídeme mi teléfono si quieres mandarme un mensaje de WhatsApp porque quieres alguna orientación o algo, con toda confianza, sin compromiso, es gratuito, ¿verdad? Y si alguno, y esto lo digo, hermanos, así, por favor, si alguno quiere dar una ofrenda, que sea libre y voluntario, ¿ok? Yo lo hago por amor, den o no den, yo doy mi estudio, mi dedicación a la palabra de Dios por amor. Si alguien quiere ayudar a este ministerio, gracias, que Dios te los bendiga. Y si alguien no lo quiere hacer, pues también que Dios los bendiga. Les agradezco en el nombre del Señor. Dios esté con nosotros y su gracia sobreabunde en nuestra